capítulo 19, versículos 35 al 37. Amén. Leemos unánimes juntos. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Amén. Tome asiento. Nosotros, en la vida de fe, necesitamos ser transformados. Cuando hablamos de ser transformados, no es sencillamente decir yo soy cristiano, yo amo al Señor, aleluya, amén, no. Debe haber un cambio. Debe haber un cambio. Si no hay un cambio en nuestras vidas, pues nosotros vamos a seguir siendo como los del mundo, por decirlo así. Y ser como los del mundo o peor que los del mundo, porque estaríamos siendo ¿qué? Hipócritas. Por lo menos ellos dicen, no creo en Dios. Muéstreme que hay un Dios. ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los abuelos olvidados? Etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces cuando uno se encuentra con estos personajes, que son muchos, no falta el que quiera salir adelante, ¿no? Me he dado cuenta que cuando las personas se llaman, ¿cuáles son los que no creen en Dios? Los ateos o los agnósticos o todas aquellas personas que manifiestan no creer en Dios. Cuando uno les pregunta, bueno, ¿usted ya leyó la Biblia? Dice, no. Entonces ya uno no les dice nada, porque pues realmente lo que ellos tienen en su mente es lo que escucharon, lo que vieron en la televisión, lo que vieron en el canal de Discovery, quizás lo que les enseñó un compañero en el trabajo, y pues de eso han tomado para hacer un concepto de lo que para ellos es Dios. Entonces, efectivamente, pues no creen porque no le conocen, no lo han visto. Y alguna vez alguien me preguntó a mí, demuéstreme que existe Dios. Y yo recuerdo que no supe qué contestarle, porque pues no tenía argumentos para hablar. Por eso, amados, yo los invito a que escudriñemos las Escrituras. Escudriñar las Escrituras no es sencillamente leerlas de solayo como quien lee un libro, ¿no? Esto es algo más que un libro, es la perfección. Dice la Escritura que Él es la palabra que se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros. Cuando el Señor Jesucristo dice, os dejo al Espíritu Santo y me voy, no se preocupen porque no los voy a dejar desamparados, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que nos deja? Él nos deja la imagen de Él. Dice que su palabra es la imagen del Dios invisible. Tener la palabra del Señor, tener la Biblia en sus casas y que esté en sus celulares y que la puedan consultar en todo momento, es tener la palabra de Cristo en ustedes. Y nosotros tenemos que ahondar, escudriñar y volver a leer y releer para que el Espíritu Santo nos hable. Y lo más importante es que nosotros escuchemos atentamente, dice así el apóstol Pablo, escuchen atentamente la voz del Espíritu que les va a hablar y les va a recordar todo lo que yo he dicho. Entonces, miraba yo que cómo podemos manifestarle a una persona si Dios existe. Compruébeme que Dios existe, compruébeme que la palabra es verdadera, compruébeme que Cristo realmente existió. Y la respuesta es, no se puede. No se puede. No se puede porque legalmente hay dos formas de probar un acontecimiento.
Ustedes conocen el método científico. ¿Recuerdan el método científico? El método científico es que yo le puedo decir a César, los bananos al tercer día están negros. Y al cuarto día ya tienen, si no es que al tercer día o al segundo día ya tienen mosquitos volando alrededor. Y César me dice, compruébemelo. Y yo lo llevo y 200 veces pelamos un banano, lo dejamos 3 días y con 200 veces él está totalmente seguro de que ese banano se va a poner negro y se va a pudrir. ¿Sí me hago entender? El método científico es comprobar que algo acontece. Entonces le dicen a uno, pruébeme que Dios existe. Ahora podemos hablar del segundo método. ¿Es el método qué? Legal. El método legal tiene que ver con que usted puede probar un acontecimiento de acuerdo al testimonio de las personas. Entonces, donde usted se presenta delante de un juez y usted le dice, no fue que me contaron, que me dijeron, que me hablaron, que un pajarito me habló, como Chávez, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿qué le va a decir a usted el juez? No, hermano, no me sirve. Necesito los testigos presenciales. Cuando se habla de Platón, cuando se habla de Aristóteles, cuando se hablan de todos aquellos hombres en la antigüedad, inclusive Simón Bolívar, compruébeme que Simón Bolívar existió. No hay forma de probarlo. Tendríamos que resucitarlo, traerlo y volver a hacer el método científico para comprobar que Simón Bolívar, ¿qué? Existe o existió. Compruébeme que Colombia es una nación libre. Pues no hay forma de comprobarlo. La única forma de comprobarlo es mediante el método ¿qué? Legal. Que ver que el 20 de julio de 810, me lo estaba quitando 100 años, ¿sí? A las 6 de la tarde, en una pieza, allá en la esquina de la plaza de Santa María, iba a decir, en la plaza de Bolívar, se reunieron más o menos 50 hombres y firmaron. Entonces, ¿qué es lo que da garantía de que eso sucedió? El documento. ¿Por qué? Porque habían ¿qué? Testigos. Cuando nosotros ahondamos en las Escrituras, nosotros podemos decir fehacientemente que en la Biblia aparecen muchos personajes históricos. Podemos comprobar que Ciro el Persa existió, claro que sí. Podemos comprobar que Nabucodonosor existió, claro que sí. Podemos probar que Daniel existió, claro que sí. Podemos comprobar que Poncio Pilato existió y que era gobernador, claro que sí. Y todos estos personajes ustedes los pueden comprobar con la historia. Puede decirle a un profesor de historia, búsqueme acerca de Nabucodonosor, de Alejandro Magno, de todos estos personajes que bíblicamente están ahí. Yo no le puedo comprobar científicamente que existieron, pero sí le puedo comprobar legalmente que esos personajes sí existieron. ¿Sí me hago entender? Entonces, si nosotros entendemos esto y ahondamos en la palabra de Dios y leemos un poquito acerca de los que han estudiado un poquito más que nosotros o mucho, vamos a ver que de la Biblia, de las profecías y de los testimonios que hablan de Jesucristo, hay más de 25,000 profecías cumplidas en Cristo. Al principio, cuando a mí me dicen esto, yo digo, no, pero ¿cómo así tantas? Y solamente en una hoja de la Biblia conté 53. Hice el experimento. Y claro, cada testimonio, cada situación que ocurre en la Biblia está hablando ¿de quién? De Jesucristo. Cuando usted va al Génesis, lo primero que vemos allá, el árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Y vuelve y lo menciona en Apocalipsis, Jesucristo. Y cada historia, cada personaje en la Biblia nos está llevando ¿a quién? A Jesucristo. Y miren, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque es el testimonio de las personas que estuvieron, que vieron, muchos de ellos por revelación de Dios,
a través de un ángel, muchos de ellos por revelación de los profetas, a través del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, muchos de ellos por revelación del mismo Jesucristo cuando vino, nació en un pesebre, vivió aquí en este mundo, y muchos de ellos por el testimonio de aquellos que estuvieron con Jesús, y después que el Señor partió, ellos quedaron y plasmaron en este libro toda esa historia, todas aquellas cosas maravillosas. Cuando nosotros empezamos a entender esto, se nos abre un universo, porque es que la Biblia es un libro probado y comprobado. Si no más, mire usted un billete, decía la semana pasada, un recibo del cajero, su recibo de luz, todos tienen la fecha de un hombre que nació un día. Aunque el ser humano quiere desvirtuar siempre que Jesús es Dios, que Jesús nació en un pesebre y que nunca existió, todos los días, cualquier transacción que haga, aparece la fecha del Señor. Y aún así queremos tapar. Y digo queremos porque me refiero a la humanidad, ¿no? Nosotros pues ya hemos entendido y el Señor nos está abriendo nuestro entendimiento. Entonces, más de 25,000 profecías cumplidas en Cristo. Dice el texto que leímos. Toda esta introducción para hablar acerca de este texto. Estamos en el tiempo, en Juan 19, acerca de la muerte, la crucifixión del Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando es bajado de la cruz, cuando José de Arimatea se lo quiere llevar, bueno, en fin, todo esto. Pero estos 3 versículos que leímos, me hizo frenar. Yo dije, no puedo seguir si no ahondamos en lo que, en esos 3 versículos, desde el 35 hasta el 37. Volvamos a leer y miremos lo particular de esto. El que está escribiendo el libro, ¿quién es? Juan. Y Juan se toma el tiempo para realzar y enfatizar que lo que él está escribiendo es ¿qué? La verdad, que no se lo inventó, que él era un testigo ¿qué? Fiel, un testigo presencial y que él efectivamente estaba ¿dónde? Al lado del Señor, siempre estuvo allí. Y entonces dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también ¿qué? Creáis. No es que me contaron, no es que indagué, no es que fui después y recopilé las pruebas. Así lo hizo Lucas. ¿Sí me hago entender? Así lo hizo Marcos. Ellos fueron, ahondaron, entrevistaron. Lucas llega allá y entrevista a la Virgen María y le dice, pero cuénteme qué pasó cuando llegó el ángel. Y la Virgen empieza a contarle, no, yo estaba aquí, estaba haciendo tal cosa y de repente escucho. Eso es lo que hizo Lucas. Pero Juan estaba con el Señor. Testigo de primera mano, por decirlo así. Entonces, ¿qué va a decir el juez? Su testimonio es verdadero. Y dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese ¿qué? La Escritura. Aquí hay 2 cosas muy importantes y de estas 2 vamos a hablar. De hecho, no de las 2, sino de una sola. Dice, no será quebrado hueso suyo. Nosotros ya predicamos de eso. Y nosotros vemos que ahí en Éxodo 12, cuando habla del cordero de la Pascua, dice que el cordero se tenía que comer entero, todo, se tenía que comer hasta lo que a uno no le gusta, ¿cierto? Y dice, y no será quebrado ningún hueso de este cordero. Y ese cordero representaba ¿a quién? A Jesucristo, porque Jesús es el cordero de la Pascua. ¿Recuerdan? Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De eso ya hablamos. Pero fíjese que esto fue una profecía en ese tiempo. Y esta profecía, entre tantas miles de profecías, se cumplió.
Recuerdan que la escritura dice, y le dieron a beber vinagre porque escrito está. Y sucedió esta cosa porque escrito está. Cuando fue tentado por Satanás, el Señor le dice, escrito está. ¿Qué está haciendo Dios con esto? Mostrándonos que todo lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. Y aquí está la parte que más me impacta, el versículo 37. Léalo conmigo. Y dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ah, huepuchica, perdóneme. Pero cuando llegué ahí dije, no, Dios mío, esto no se ha cumplido. Esto lo vamos a ver nosotros o no lo vamos a ver nosotros. Yo le pregunto, hágase esa pregunta, hermano. ¿Usted lo va a ver o no lo va a ver? Tremendo. Tremendo, porque necesitamos ahondar en esto. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué se refiere esto que dice, mirarán al que traspasaron? Me puse a investigar en la palabra y hay más o menos como 60 referencias bíblicas que están hablando acerca de este mirarán al que traspasaron. ¿Y con qué versículos está hablando? ¿Y qué es lo que se predica antes y después de este texto en otros textos bíblicos? Y resulta que me encuentro que toda la Biblia está hablando acerca de esto, y esto está hablando acerca del fin de los días. Está hablando acerca del Apocalipsis. La gente a veces cuando habla uno del Apocalipsis se asusta, ¿no? El fin del mundo, no sabemos qué va a pasar, nos vamos a morir, en fin, lo que sea que quiera pensar usted, hermano. Pero realmente el Apocalipsis no empezó en el libro del Apocalipsis. Si nosotros miramos los profetas, Jeremías, Ezequías, Daniel, y etcétera, etcétera, hablaron acerca del fin. Y para nosotros poder estudiar el libro Apocalipsis tenemos que conocer qué fueron lo que hablaron los profetas. Así como nosotros nos estamos referenciando ahora mismo, mirarán al que traspasaron, y vamos a ir al Antiguo Testamento donde lo dice, y también nos está hablando acerca de lo que acontecerá y que probablemente nosotros en esta generación vamos a tener la oportunidad. Aparte de esto que el Señor ha hablado, y toda la Biblia habla acerca de él. Si nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 1, vamos a Romanos capítulo 1, Dios mismo nos habla acerca de quién es Él, o cómo fue que Dios se manifestó Él mismo, ¿sí me hago entender? Entonces no solamente conocemos a Dios por lo que habló el ángel, por lo que hablaron los profetas, por lo que hablaron los testigos, por lo que habló Dios mismo cuando vino, sino que Dios mismo nos deja este escrito y dice, versículo 18, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Entiende que hay hombres que detienen la verdad? ¿Entiende que en las iglesias hay predicadores que predican algo totalmente diferente para que usted crea que es salvo y resulta que no? ¿Entiende que el enemigo está detrás de los púlpitos en muchas iglesias y está trabajando desde las iglesias? Por eso cuando vamos a veces a predicar, la gente no quiere saber de la iglesia cristiana. ¿Dónde está trabajando el enemigo? Dentro de la iglesia. Y dice que hay hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se manifestó Dios? Pues ahí lo dice. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen
excusa. Muéstreme que Dios existe. Mire los cielos, mire sus manos, mire los animales, mire los pájaros, mire las flores, mire la creación. Hay un Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Se da cuenta que el hombre no quiere aceptarlo? Yo les dije la semana pasada que el Señor estaba, ¿qué? Cerca, ¿no? Muy pronta su venida. Entonces fíjense que no solamente es el testimonio de los hombres, como el testimonio de Juan. Vamos a Juan capítulo 1. Primera de Juan, perdón. Me fascina cómo Juan lo describe para que ustedes tengan el convencimiento de lo que Juan dijo es la verdad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Fíjense que él está hablando en primera persona. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palmaron nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Mire lo que él dice. Nosotros damos ¿qué? Testimonio. Garantía que lo que sucedió es la verdad. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y este versículo 4 es precioso. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, para que nosotros tengamos la garantía que todo lo que sucedió es la plena verdad. Por eso Dios deja su testimonio, ora por sus discípulos y por todos aquellos que creamos en lo que sus discípulos escribieron. Bueno, esta introducción es muy importante porque nos está llevando a hablar acerca de una sencilla oración. Mirarán al que traspasaron. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. El apóstol Juan, por revelación de Jesucristo, quiero hacerles un paréntesis. El año entrante, que ya está cerquita, voy a hacer un estudio del libro de Apocalipsis. No lo voy a hacer aquí en la iglesia, lo voy a hacer por internet. Y lo voy a hacer en un horario conveniente para todos, para que nos conectemos y lo estudiemos. Ya lo había empezado en alguna ocasión, es fascinante, fascinante. Mire, conocer el libro del Apocalipsis es súper importante, porque es que la iglesia que ha enseñado que viene el Salvador, que nació en un pesebre, que Cristo nos salvó, hasta ahí, y todo eso está bien. Pero no nos están hablando de lo que viene. ¿Sí me hago entender? Nosotros tenemos que estar como iglesia preparados. ¿Sabe usted qué hacer en el momento en que todas las cosas se empiecen a manifestar? ¿Sabe usted qué hacer ahora mismo? Vivimos una vida cómoda, pero realmente estamos entendiendo que en cualquier momento todo esto se puede acabar hoy. Y yo lo insisto y lo repito y vuelvo y lo digo, y ustedes dirán, ay, qué pastor tan cansón. No importa que sean cansón, que no digan que no hubo profeta que les habló. Aclaro que la profecía no es inventar, la profecía es hablar lo que Dios dijo. Tomar de lo mío y darlo a conocer. Es lo que hace el Espíritu Santo. Y el Señor viene pronto. ¿Su iglesia qué debemos estar haciendo?
predicando el evangelio, llevando la palabra. Usted ya es salvo, listo, no hay lío. Salga y gánese a la gente, predique el evangelio. El que es evangelista, evangelice. El que es pastor, pastoree. El que es maestro, pues enseñe. Y cada uno con los dones que Dios nos dio. Yo soy muy mal evangelista. De verdad. A mí dígame, párese en un Transmilenio y empiece a predicar y me da tucutucu. De repente tengo que hacerlo, ¿cierto? Pero yo conozco amigos aquí que no tienen temor de pararse y... ¿Sí me hago entender? Entonces explótese usted a sí mismo. Haga la obra, ojo, que ningún otro puede hacer. ¿Sí me hago entender? Marcela no puede hacer la obra de Anita, ni Anita la de Marcela, ni Marcela la... Marcela, ¿cómo estás? Qué lindo tenerla acá, ¿sí? Ni Marcela la de Aurora, ni Aurora la de Mildred, no, nadie puede hacer la obra de alguien. Y ¿sabe qué, hermanos? Yo le digo aquí de todo corazón, Dios le va a demandar su obra. Él le va a decir, Señor, es que lo guardé debajo de la tierra porque tú eres un Dios. No sirve, no sirve, no sirve. Tenemos que hacer la obra. Entonces Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿A quién? Al apóstol Juan, a Juan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Apocalipsis? Hay muchas cosas, oído a lo que voy a decir, que se hablaron en Mateo 24. Y el Señor, por ejemplo, dice, el día ni la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre que está en los cielos, Él sabe la hora. Pero resulta que después de ese momento, el Señor nuevamente está a la diestra del Padre. Y otras cosas se le han revelado, y entre esas, el Apocalipsis. Si no, Él ya lo hubiera revelado desde antes. Entonces Él le da la revelación del Apocalipsis al apóstol Juan y le dice, mire, escribe las cosas que sucedieron, las que están sucediendo y las que sucederán. Lo dice literalmente así en el versículo 19, Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí en la porción que estamos estudiando, esta porción está hablando acerca de ¿qué? Del futuro. Mirarán al que traspasaron. Apocalipsis 1:7. Dice ahí, nosotros tenemos un conflicto. El conflicto nuestro es saber qué fue primero, qué fue después, qué pasó en medio. ¿Sí me hago entender? El Apocalipsis, cuando nos habla de la segunda venida del Señor, tenemos que entender que hay 3 tiempos. El tiempo en que el Señor desciende sobre las nubes, lo aclaro desde el principio para que cuando leamos tengamos entendimiento, desciende sobre las nubes y se lleva a su iglesia. No pone sus pies sobre la tierra. Y en ese momento empieza algo que la Biblia denomina o llama el día del Señor. Y el día del Señor son 7 años de gran tribulación que inician el día en que Él viene por su iglesia sobre las nubes, no pone los pies en la tierra y toda su iglesia, es decir, los que hemos quedado, somos llevados y los que durmieron en Cristo son resucitados. Dice que en un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él. Después de ese día vienen 7 años de gran tribulación, 3,5 y 3,5. Y al 7º día dice que el mismo Señor descenderá sobre las nubes y pondrá sus pies sobre la tierra y el monte de los olivos se va a partir en 2. Entonces, ese es el día, la Biblia lo describe, el día grande y temible del Señor, el día de la ira de Dios. Y es muy importante que nosotros como iglesia entendamos esto. La gente pelea, no es que la iglesia sí va a pasar por la tribulación. Pregunto, ¿y entonces para qué vino Cristo?
¿No ve que el Señor Jesucristo vino fue precisamente para salvarnos de pasar por este tiempo de gran angustia? Si usted ha creído, si usted le ha entregado la vida al Señor, mire lo que dice el libro de Tesalonicenses capítulo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo, creo que el 9. Dice, ¿ya lo tienen mis hermanos? Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos. Ese es el momento en que el Señor desciende sobre las nubes y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Iglesia, la iglesia no va a pasar por la ira. Mire conmigo Juan capítulo 3, ya lo hemos leído varias veces este mes. Y lo seguiremos leyendo. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida. Ahí dice eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Entiende que necesitamos creer? ¿Entiende que necesitamos hacer? ¿Entiende que necesitamos que en nuestro ser se manifieste la imagen de Cristo y que yo actúe y proceda como Él quiere? Y Él dio un mandamiento: vayan y hagan discípulos. No vaya a chismosear. No se ponga a mirar al hermano. La semana pasada hablamos del chisme, de la murmuración. Y fíjese, no entendemos. No estamos entendiendo. Seguimos odiando, seguimos viviendo nuestra vida cargados contra el hermano, contra la hermana. Terrible. Bueno, no quiero volver a eso. Volvamos a Tesalonicenses capítulo 5, si no estoy mal, ya les digo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Hace poquito yo había predicado acerca de esto, pero les voy a contar. Esta mañana me desperté a las 3 de la mañana, 1 y pico. No era un sueño, sino como una pesadilla. Ustedes saben que yo tengo una camioneta escolar y iba bajando por la avenida Suba. Y no, esto no es la verdad, esto es un sueño que tuve anoche, no crean en esto, pero les cuento. Nos detuvieron y estaban arrumando todos los carros al lado y lado. Y nosotros, pues, ¿qué pasó? Y pues el alboroto y todo el mundo corría. Y nos detuvieron y nos dijeron: cuídense mucho, tápese como puedan, cúbranse lo que quieran, tápese con lo que tengan ahí y no se muevan de acá porque algo terrible viene. Y estábamos todas las multitudes en un trancón impresionante, todos los carros quietos, todo el mundo escondiéndose, pero yo no veía qué era lo que venía. Nos dijeron: cúbrase, tápense. Y entonces yo dije algo tonto, ¿no? Dije: pues aquí lo único que hay para cubrirnos son, quitémosle los forros a las sillas de las camionetas y le abrimos 2 rotos y nos ponemos esos sacos, porque nos estaban diciendo. No sé si era un frío o se estaba congelando, no sé si era un maremoto, no sé si era... Pero yo me desperté y dije: Dios mío, ¿qué está pasando? Eso es un sueño tonto que yo les cuento. No es la verdad. No vaya a ir a decir: ay, es que... No. Pero curiosamente, mire lo que estamos hablando, amados. El Señor viene pronto. Y entonces dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros,
para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacen. Entiende que si yo digo, no, es que la iglesia va a pasar por tribulación, por la ira, estoy diciendo que Jesús perdió el viaje. Estoy diciendo que la obra de Jesús no sirvió para nada. Porque a eso vino el Señor Jesucristo, a rescatarnos. Y todo aquel que cree en Él, ya lo leímos en Juan 1:36, vida eterna. ¿Complicado? Entonces dice que el Señor desciende sobre las nubes y se va a llevar a su iglesia. Leamos el versículo 14, Juan 4:14, desde el 13 leamos. Primera de Tesalonicenses 3:4, Vuelvo y repito, Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que ya partieron con el Señor. Con el Señor, decimos, literalmente. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los que no han creído. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Entiende que si usted se muere creyendo en Jesús, usted es el que duerme con quién? Con Jesús. Le dice Jesús a Marta, o a María, a Marta. Marta, Lázaro no está muerto. ¿Lázaro qué? Duerme. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, digamos que fuera en este instante, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, llegó el Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Su iglesia, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. ¿Entiende que el Señor no ha puesto los pies aquí sobre la tierra? Y así estaremos, ¿cómo? Siempre con el Señor. Decía doña Ineida, yo estoy segura que si yo muero, lo próximo que cuando abra mis hojas le voy a ver a Él. Y eso me impacta, porque eso es lo que nosotros tenemos que creer en nuestro corazón, que si morimos, el día que venga el Señor, lo próximo que haremos será verlo a Él. Está escrito, hermanos, lo estamos leyendo. Esto no es una fábula. Esto es el testimonio de los que estuvieron con el Señor Jesucristo. Es el testimonio de la verdad. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pues la verdad es que yo me gozo. Cuando yo entendí esto, amados, mi vida de verdad cambió. Porque antes decía, bueno, ¿y qué pasa si uno se muere? ¿Será que sí? Decíamos, ¿no? Y muchas veces uno va a otras congregaciones y les dice a las personas, bueno, si el Señor llegara hoy, ¿qué pasaría con usted? ¿Se salvaría? Y la gente empieza, pues en esa estamos. ¿Sí? Le contestan, me falta. No, hermano, dice que si nosotros creemos, ya que usted empieza a dejar su maldad a un lado y el Señor empiece a limpiarlo, eso es otra cosa. Pero usted tiene que creer fehacientemente que Jesucristo es el Señor. Pare de contar, no es más. El mandamiento del Señor, ¿qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. 2 demandas que hace el Señor. Claro, cuando usted se arrepiente, usted dice, bueno, ya no voy a hacer esto. Y el Señor empieza a tratar con usted. Pero lo que usted necesita hoy ser es transformado. Entonces, fíjese, aquí va a haber algo interesante. Después de que el Señor venga, ¿quiénes van a continuar
en esta gran tribulación. Dice que las promesas son hechas ¿a quién? A Israel. El pueblo de Israel va a continuar y va a tener que pasar eso porque ellos fueron muy desobedientes con el Señor. Ellos solamente, los que se convierten al Señor y aceptan la gracia de Dios, se van con nosotros, porque ellos pasan de ser parte del pueblo de Israel a ser parte de la iglesia del Señor. ¿Quiénes más se quedan? Pues en Juan capítulo 3 versículo 36 dice, los que no creyeron. Por eso, hermano, hoy es el día para alentarlo a usted, para decirle, mire, si usted dice creer en el Señor, pero usted lo tiene como un jueguito, como que no lo ha entendido, como que simpatizo, sí hay un Dios, pero yo sigo en mis propias cosas, en mis pecados, en mis cositas, yo sigo en mis cositas. Si usted es de esos que dice que así sí puede, no. Es porque usted no ha entendido o porque realmente no ha creído. Yo no puedo decirle si usted es salvo o no es salvo. Porque el único que da testimonio de su espíritu es el Espíritu Santo. Nadie más, nadie le puede decir a usted. Nadie puede, como dicen las abuelas, nadie puede rajar de usted, nadie puede señalarlo, nadie puede acusarlo, absolutamente nadie. Ni siquiera el Señor, porque Él dice que yo no ha venido a condenar, sino yo he venido a traer vida y vida en abundancia. No he venido a condenar. Ya nosotros llegaremos a ese momento en que seremos juzgados. Pero por ahora, hermano, el llamamiento es que usted crea en el Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo creo que ya lo dije, me adelanté, pero leámoslo. Dije Apocalipsis 1, 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano, mire lo que dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Entiende que ya hay tribulación? No está hablando de la gran tribulación, está hablando de la tribulación. Vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Y mire lo que dice, y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hay una confusión cuando se habla del día del Señor. Y muchas iglesias hablan del día del Señor como, ay no, que es el sábado, que el domingo, que bueno, y se enredan en esa cuestión. La Biblia cuando habla del día del Señor no está hablando de eso. Una cosa es el reposo del Señor y otra cosa es el día del Señor. Y cuando nosotros hablamos del día del Señor, mire, está en Isaías. Se les voy a dar las citas para que usted lo lea en su casa porque quizás solo lea una o dos. Día del Señor, Isaías 2:12, anote. Día del Señor, Joel 1:15. Bueno, Joel no, aquí dicen Joel. Joel 2:1. Joel 3:14, Ezequiel 13:5, Malaquías 4:5, Hechos de los Apóstoles 2:20. Leamos Hechos de los Apóstoles, a ver qué dice que es el día del Señor. ¿Y a qué se refiere con el día del Señor? Hechos 2, ¿qué dije? 2:20. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. ¿Entienden que sí está hablando acerca de este periodo de la gran tribulación? Última, leamos 1 Corintios 1:14. Aunque me gustaría leer, por ejemplo, Malaquías 4:5. Leamos más bien Malaquías 4:5. Toda la Biblia está hablando acerca de esto. Malaquías, ¿qué? 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Recuerdan quién era? Juan el Bautista.
¿sí? Antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Lo está anunciando, ¿no? Grande y terrible, el día de la ira de Dios. Corintios 1:14, Tesalonicenses 5:2, segunda de Pedro, leamos segunda de Pedro 3:10. Pero podríamos todo el día estar buscando las citas y decimos, Dios mío, ¿por qué no he creído? ¿Por qué no le hago caso? ¿Por qué sigo en mi vida como la llevo? Ayúdanos, Señor, cámbianos. Segunda de Pedro 3:10, ¿sí dije? 3:10 dice. Bueno, leamos desde el 8. 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que hoy nos está hablando. Por eso es que hoy nos está mostrando. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces fíjese que sí, Señor, está hablando de lo que va a venir, y muy probable, mire, no le aseguro porque nosotros no podemos asegurar nada, pero muy probable es que esta generación que ustedes conocen puedan ver, si no somos nosotros, van a ser nuestros hijos. Por eso hay que enseñarles, por eso hay que mostrarles, por eso ellos deben ser, la Biblia dice, entendidos. La venida del Señor es un evento que va a cambiar todo. Es el fin del tiempo de la gracia. Dice que el Espíritu de Dios va a ser quitado de en medio de nosotros. Dice que las gentes correrán de un lado para otro lado buscando a ver quién les predique el Evangelio, y no va a haber. Tendrán comezón de oír la palabra y no va a haber quien les hable de la palabra. Y yo sé que en una predicación no se pueden tocar todos los temas. Pero iglesia, el llamado hoy es que hoy entendamos nosotros que el Señor ya está cerca y que nosotros no podemos seguir nuestras vidas viviéndolas como si nada fuera a pasar. Necesitamos reconciliarnos los unos a los otros, necesitamos amarnos, necesitamos visitar al vecino, al amigo, al hermano y decirle, mire, el Señor es real, el Señor te ama, conviértase al Señor Jesucristo. Háblele de Él, haga grupos de estudio en las casas, predique el Evangelio. Mire, usted no sabe quién es usted. Yo le digo la verdad. Dios sí sabe, pero usted no sabe. Había un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo estaba alrededor de muchos hombres que estaban matando a piedra a un joven que se llamaba Esteban. Esteban era un joven lleno del Espíritu Santo que amaba a Dios y se paró en medio de la multitud de los mismos que mataron a Cristo y les narró toda la historia de Jesús y les dijo, y ustedes lo mataron. Y dice la palabra del Señor que había un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, ahí al lado, era un joven, y este joven se preguntaba a sí mismo, ¿qué es lo que este hombre, o en quién es que este hombre cree para que pueda dar su vida? Y aparte de esa diga, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué es lo que mueve a una persona a dar la vida? Y dice, vamos a Hechos de los Apóstoles, eso está en Hechos 7. Dice en Hechos 7, ya sería Hechos 8. Vamos a ver si le atino. Por fin le atinó el pastor. Hechos 8.
Leamos desde el 7:58. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos, mire que están aquí, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras éste invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Murió. No, ahí dice que durmió. Tiene la garantía de que cuando abra sus ojos le verá. Esa es la garantía que usted y yo tenemos que tener si el Señor viene hoy mismo, ya sea que muramos o ya sea que permanezcamos. ¿Sí me estoy dando a entender? Durmió. Capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte, o sea, estaba de acuerdo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se quedaron predicando, arriesgaron sus pellejos, dieron la vida. Finalmente habían creído. Tremendo, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el Señor siempre lo dice: ejemplo os he dado. El día grande y temible del Señor ya viene. Vendrá, dice la Escritura, sobre las nubes y tomará a todos los que durmieron y los que hayamos quedado. Clave que usted haya creído. Y después de los 7 años volverá. Zacarías capítulo 14 al final. Tenía mucho que decir con el libro de Daniel, pero en el estudio lo vamos a ver. Zacarías capítulo 14. Esta prédica, hermano, no sé por qué resultó así. No quería que fuera el último día del año, pero yo sí quiero que usted se lleve en su corazón este pensamiento. Es necesario que deje de jugar con el Señor. Nosotros no podemos jugar con la fe. Necesitamos hacer conforme Él nos mandó. Dice Zacarías capítulo 14, hablando del día del Señor. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos sus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Está sucediendo eso? No sabía si escoger el Salmo 2 o el Salmo 110. Dice que todas las naciones se reunirán para pelear contra Dios, y que Él descenderá y los destruirá, y que pondrá sus pies sobre sus enemigos. Y dice aquí: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y a la mitad de la ciudad, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿quién? Todos sus santos. ¿Quiénes son todas estas personas? Todos aquellos que fueron arrebatados cuando vino sobre las nubes. Amados, el mensaje es muy claro. Cristo viene pronto. Todo se está cumpliendo.
Dice el libro de Tesalonicenses, cuando escuchares que se dice paz a las naciones. ¿Cuál es el eslogan de las Naciones Unidas? Perdón. Paz y seguridad a las naciones. Vendrá el gran día. Todo lo que está aconteciendo en el mundo, la Agenda 2030, todo lo que el hombre está enseñando a los hombres que no se casen, que las mujeres con mujeres, hombres con hombres, a lo malo llaman bueno, todo lo que se está cumpliendo, lo que hablaba Karen hace 15 días, normalizamos ¿qué? El pecado. No, señores, debe haber realmente un cambio en nosotros. Yo les dejo esta reflexión para que usted medite en esto. Y si usted no ha nacido, si usted está en la internet, si usted ve esta prédica por primera vez, por favor, déjese convencer del Señor. Ponga sus vidas en las manos de Él. No hay otro camino. Cristo es la salvación. En Él tenemos refugio. Le dice el discípulo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tienes, tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Póngase.